Hola, bienvenidos. Un gusto poder acompañarles en esta oportunidad, en esta estrategia de atención primaria en salud 2023. Invitados, salud pública, una mezcla de temas muy importantes, obviamente que todos queremos conocer. Y en esta oportunidad estamos con la coordinadora de salud pública, Juliet García. Juliet, un gusto tenerte en este espacio y hoy para hablar de un tema muy especial. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por el acompañamiento. Y sí, como tú lo dices, vamos a hablar de unos temas muy amplios y muy chéveres relacionados con toda la salud y enfocados obviamente en la salud pública, desde la estrategia de atención primaria en salud. Muchas gracias. Juliet, derechos sexuales y derechos reproductivos. Bueno, cuando hablamos de sexualidad, pues abarca una cantidad de cosas, no solamente el acto como muchos lo conocemos, ¿no? Sino también trascender un poquito más a fondo y conocer obviamente, por ejemplo, qué son los derechos sexuales. Claro, es algo, como tú mencionas, que las personas en ocasiones no sabemos que existen unos derechos y sobre todo que son unos derechos que se llaman así, derechos sexuales. Los derechos sexuales son todos aquellos derechos que tenemos como seres humanos, tanto hombres como mujeres, a elegir libremente nuestra sexualidad, a elegir libremente el número de parejas con que deseamos estar, a elegir libremente la condición o el género o el deseo sexual hacia la persona del mismo género, del género contrario. Que hoy en día es muy normal. Claro, es todo ese derecho y no es algo que estamos aquí inventando nosotros, ni que yo vine a hablar por inventar, sino que está enmarcado en la Constitución política como un derecho sexual. De hecho, vemos que ahorita pues en el mes de junio se conmemora los derechos de las comunidades LGBTIQ+, todo esto hace parte justamente de esa celebración que hacemos aquí en Colombia. Claro que sí, todo esto hace parte de todos los derechos sexuales que tenemos, pero ojo, cuando digo elegir libremente, también quiero agregar que sea con responsabilidad, que todos tengamos en mente esa responsabilidad para poder elegir sobre qué es lo que deseamos para nuestras vidas. Bueno, yo creo que queda muy claro, Juliet, qué son esos derechos y ahora hablemos de qué son los derechos reproductivos. Listo, los derechos reproductivos van muy relacionados con esos derechos sexuales, casi que cuando hablamos de derechos sexuales, a la par estamos hablando de derechos reproductivos. Los derechos reproductivos van más enfocados a cuándo deseo reproducirme, por así decirlo, o sea, cuántos hijos deseo tener, cuándo deseo tener esos hijos, con quién deseo tener esos hijos. Entonces mira que son muy relacionados, tanto sexuales como reproductivos. Y hay que tener un consenso porque es que si usted es mi pareja, no es que solamente yo quiera. Venga, mi amor, entonces, ¿cuándo vamos a tener nuestro primer hijo, por ejemplo? Claro, súper importante eso que acabas de decir, porque en ocasiones pasa o que la mujer está muy sumisa al hombre y entonces si él dice es que yo quiero tener ya un hijo, la mujer tiene que tenerlo ya. O puede pasar lo contrario, que la mujer sea quien diga no, es que yo soy mujer, yo veré si yo quiero planificar o no, entonces usted tiene que cumplir, usted tiene la obligación ya. Bueno, ya usted ya tiene me la voy obligación. a embarazar porque yo quiero, no. Es algo que abarca ambos géneros y que debe ser algo consensuado, algo hablado entre la pareja. Bueno, Juliet, y hablemos ahora de quiénes acceden a esos derechos sexuales y reproductivos. Pueden acceder, como ya lo mencioné, tanto hombres como mujeres. Todas las personas tienen derecho a acceder, valga la redundancia, a todos esos derechos sexuales y derechos reproductivos. Soy insistente en que no solo conocerlos, la invitación no es solo a que los conozcan y a que sepamos que existen esos derechos, sino también a manejarlos de una manera muy responsable, que en otros temas más adelante vamos a hablar de toda esa responsabilidad y de cómo entonces si no quiero tener hijos, si es lo que tú y yo como pareja decidimos no tener hijos en este momento, entonces ¿qué puedo hacer para no tenerlo? O en el caso contrario, si decidimos tener hijos, también recomendaciones para que ese bebé anhelado, ese hijo anhelado, llegue en una mejor manera y lleguen unas buenas condiciones de salud de la pareja. A nuestros televidentes les estamos contando qué, cuáles y quiénes, y perdón, nos faltan cuáles. Entonces, ¿cuáles son
esos derechos sexuales y reproductivos? Listo, los derechos sexuales y reproductivos son muy amplios, no solamente los que ya mencioné, a elegir libremente el género con el que deseo estar, a elegir libremente la sexualidad, a elegir el número de parejas sexuales, sino que va mucho más allá, va desde la parte de la ética y desde la parte de la moral, va desde cómo son esos valores que yo tengo cuando estoy con mi pareja, cómo es esa forma de vestirme, cómo es que yo quiero actuar, todo eso hace parte de los derechos y de cuáles son esos valores que como persona tengo o que como persona me han enseñado. Nosotros tenemos en Támesis, de hecho, una casa de la salud, una institución de salud pública que cuida y protege justamente todos esos derechos. Yo quiero que hagas una invitación, Juliet, a las personas que nos ven. Bueno, yo me siento que me están vulnerando, siento que no estoy acompañado, siento que me siento como solo en eso. ¿A dónde acudir? ¿Qué hacer? Por supuesto, para eso están ustedes, me imagino, ¿no? Claro, claro que sí. Aquí desde la Casa de la Salud estamos abiertos a escucharlo, inclusive algo que de pronto la mayoría de personas no conocemos mucho, y es que tenemos derecho a acceder a consultas tanto preconcepcionales como consultas de planificación familiar, consultas simplemente de asesoría. Puede que yo no quiera planificar o no haya decidido con qué método, pero sí necesito una asesoría por parte de un profesional. Entonces puedo acceder a la Casa de la Salud, solicitar una cita médica por medio de los programas de promoción y prevención y allí me dan todas estas asesorías. Bueno, Juliet, hoy en día pues estamos con una generación, digamos, muy abierta, una generación que, como diría el papá y la mamá, bueno, ya conocen más esos muchachos que uno. ¿Desde qué edad se recomienda que uno busque esa asesoría, esa ayuda, o la edad aquí no importa? Es cierto lo que tú dices, y me preguntan mucho eso cuando voy a los colegios a dar todas estas actividades educativas, porque también desde el Grupo de Salud Pública no solamente hacemos estos programas televisivos, sino que también hacemos acompañamiento, asesorías, actividades de talleres y actividades educativas en los diferentes colegios, tanto del área urbana como de los corregimientos y en las escuelas del área rural. ¿En qué edades pueden acceder? Sí. A cualquier edad. No importa. No importa. Me preguntan mucho que si menores de 14, que si tengo 12 años, entonces puedo ir. Claro que sí, si tiene 12 años puede acceder. Obviamente ya ahí cuando se está con esa persona en la consulta se miran pues otras cosas, ¿cierto? Pero en este momento en sí estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, entonces por derechos sexuales y reproductivos puede acceder a cualquier edad. Bueno, Juliet, ha quedado muy claro hablar de derechos sexuales, de derechos reproductivos, un espacio que hemos tenido muy especial para todos nuestros televidentes, y quizá quieras agregar un mensaje final y una invitación a toda la gente que nos ve en este momento. Bueno, el mensaje final y la invitación es que siempre abordemos estos temas con mucha responsabilidad y con mucho respeto, sobre todo cuando estamos hablando con población joven que de pronto todavía no tiene como sus ideas o sus ideales muy centrados o muy ubicados. Entonces sí, manejarlo con mucha responsabilidad. La Casa de la Salud siempre está abierta y siempre está presta a asesorar, a orientar o a hacer consultas sobre estos temas. Nos vamos a quedar con unas imágenes gráficas de este tema tan interesante, por supuesto, como lo son los derechos sexuales y reproductivos, y nos vamos a encontrar, por supuesto, en una próxima oportunidad acá, hablando de más temas importantes de salud pública. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos y por qué son importantes? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y su finalidad es garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Los derechos sexuales y reproductivos son una herramienta fundamental para la toma de decisiones acerca del proyecto de vida, pues fortalecen e impulsan a las personas a generar cambios en su diario vivir. Derechos sexuales. Tenemos derecho a
elegir las parejas sexuales, vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, tener relaciones sexuales consensuadas, decidir sobre la unión con otras personas. Tenemos derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual y la identidad de género, a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, a recibir información y acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación, a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Derechos reproductivos. Tenemos derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijos, a decidir sobre el número de hijos que se desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro, a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar, a acceder a métodos de anticoncepción modernos. También tenemos derecho a acceder a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura, a acceder a información de calidad que permita tomar decisiones sobre prevención de embarazos no deseados, anticoncepción inmediata después de un parto o aborto e interrupción voluntaria del embarazo. Estos son solo algunos derechos, tenemos muchos más. Anímate a buscar orientación sobre los derechos sexuales y reproductivos. Este conocimiento ayudará a disminuir el número de embarazos adolescentes. Recibir información clara y abierta sobre los derechos sexuales y reproductivos previene el abuso sexual. Accede a la información correcta y oportuna. Esto ayudará a las personas, especialmente a los jóvenes, a tomar decisiones informadas para que sean capaces de disfrutar la sexualidad con responsabilidad. Conoce y practica los derechos sexuales y reproductivos. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social.